Hello, hello. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien. ¿Y tú? Qué bueno, ¿Cómo te te tratas? notas cansada. Esta semana me ha dado. La semana que pasó, Te has arrollado. hasta, como dice una amiga mía, hasta con el cubo del agua. Pero ha Está sido bien. cosa positiva, sí. Yo te dije, perdóname que no te he podido responder, he tenido que mandar muchísimas propuestas, bla, bla, bla. Esa ha sido mi semana. Eso está bien, eso significa que Claro, la cosa va bien. se estoy está moviendo. cansada, pero feliz. ¿Y tú? Qué Dime bueno, a ti. todo bien también, con muchas cosas, pero tal vez menos que tú. No creo. Pero nada. Llegamos al set. Y aquí Llegamos estamos. a este momento que para mí es como, primero es como, ay, estoy ahogada, pero después que llego aquí salgo relajada. Uno se No sé desconecta si a ti te pasa. del mundo. Porque nos gusta hablar mucho de los temas y nos encanta el feedback y todo lo que estamos haciendo para esta comunidad. Entonces tú dices que a mí no me gusta la controversia. En realidad yo no soy muy fan de la controversia y la confrontación. Pero nos sentimos y te propuse, o tú me lo propusiste a mí primero y yo acepté, el tema de aceptar hablar sobre este tema tan controversial. Que nos compete a nosotras, no solo como profesionales, sino como creyentes, cristianas. Hemos sido en este podcast muy abiertas sobre nuestra fe y sentimos como un peso y una responsabilidad de hablar sobre el tema de espiritualidad, depresión, salud mental, iglesia, etcétera, etcétera. Y nos vamos a meter en el hoyo aquí probablemente, pero tenemos mucha convicción de lo que vamos a hablar y yo creo que eso es lo importante. Y me llama mucho la atención. Yo te decía en un episodio que en el episodio con el que cerramos el año 2024, yo fui muy abierta, quizás más de lo que quise. Más de lo que debiste. No, inclusive esta semana una paciente me dijo, mira, estaba oyendo, o sea, hasta hoy me siguen hablando de ese episodio. Me encantó, tienen que volverlo a hacer así. O sea, gustó, conectó. Bueno. Pero el punto es que personas que yo conozco que son cristianas, no muchas, 2 o 3, sí le llamó la atención como yo abiertamente dije que en un posparto me topó los síntomas depresivos. Y se cuestionaron, y creo que un poquito como en esencia de juicio, de cómo una cristiana psicóloga atraviesa por un tipo de depresión, digamos. E irónicamente, los pacientes que no son cristianos sintieron mucha empatía. O sea, fíjate el mundo donde estamos viviendo, donde yo recibí un poquito más de juicio en el mundo cristiano que en personas que no son cristianas, que lo pudieron entender. Entonces, por eso hoy queremos hablar de esto. Y yo te decía en un episodio, vamos a hablar de eso porque no que me importó, pero hay que aclarar los términos. Y hay que aclarar de que si la depresión es falta de fe. Exacto. ¿Entiendes? Porque ese es el enunciado. La depresión es falta de fe. ¿Qué tan cierto es eso? Exacto. Y de que un cristiano, una persona que cree en Dios, no debería experimentar depresión. Y si lo experimenta, es un tema a nivel espiritual que hay que trabajar. Y las estadísticas, Mónica, están ahí, claro, y son alarmantes en términos de salud mental. La OMS predice que para el 2030, en la mayoría de los casos, las personas ya van a estar deprimidas, independientemente de su creencia, de su religión, de lo que hagan. O sea, hay un eje transversal que nos va a visitar por diversas tendencias que están pasando en el mundo. O sea, no podemos explicar por qué concretamente, pero sabemos que la depresión va a aumentar y va a aumentar en nuestras iglesias. Exactamente. Sobre todo, yo creo que va a aumentar en nuestras iglesias por el hecho de que todavía hay muchas corrientes respecto a cómo la salud mental es un tabú, donde no se habla tanto de las emociones que están tan vivas a nivel de la palabra, en muchísimos ejemplos. No se habla de este tipo de cosas, no se habla como lucha, y las personas que lo sienten tienden a tragárselos. ¿Por qué? O porque van a pensar que son menos espiritualmente hablando, o porque lo van a prescindir de algún tipo de servicio, de acción hacia el Señor, o porque no lo van a entender. Y todavía esta temática hace que las personas repriman mucho sus emociones dentro de los ambientes espirituales, sobre todo los más radicales. Y se habla poco, sobre este tema. Se aborda poco sobre este tema. Me ha gustado ver varios artistas cristianos recientemente, claro, que han abierto el tema sobre la mesa. ¿Por qué, Mónica? Porque lo han experimentado y lo han vivido
y saben que eso está ahí, a pesar de ser ministros, o sea, a otros niveles espiritualmente hablando, o sea, que está ahí. Y también hemos visto en los últimos años cómo líderes espirituales han caído en suicidio. O sea, por lo menos 2 años para acá, algunas 3, 4 personas que eran líderes en la iglesia, en las iglesias, se han suicidado. Y yo me pregunto, me llenaba de impotencia, ¿qué te lleva a ti como líder espiritual a tomar esa decisión? Muy probable, quizás no era la única razón, pero había una depresión detrás, donde llena de prejuicios, llena de silencio, no se podía hablar. Y eso aumenta la misma sensación de depresión. La incapacidad de sentir empatía en los líderes o las personas que están a tu alrededor, que se supone que deberían empatizar, a pesar de ser una emoción no conocida tal vez para él. Y tú lo ves, claro. Por ejemplo, esos artistas que tú dices que publicaron y decís, señora, no voy a poder hacer tal concierto porque no estoy bien en salud mental, o estaba embarazada y tuve una depresión postparto. Ponte a leer los comentarios. O sea, eso da pena. Cree en Dios, qué sé yo cuánto. Y es verdad, esa persona cree en Dios. Esa persona está convencida de que Dios es real, es ministro del Señor, es servidor del Señor. Pero tú te sientes impotente, culpable, porque tú no puedes salir de la depresión como cristiano, ¿verdad? Ahora, yo creo que está muy claro cuál es nuestra opinión respecto a eso, de que todos podemos ser, diría yo, que víctimas de esta enfermedad. Y yo lo quiero... No, incluso la ansiedad. La ansiedad. O sea, no solamente la depresión, también la ansiedad. O cualquier tema de salud mental. Entonces, tenemos que partir de algo. Y yo me quiero ir un poquito al origen. Dios, la intención del Señor era crear una conexión directa con el hombre. Plena, sin manchas. ¿Qué pasa? Viene el pecado. Entonces, toda esta plenitud, toda esta perfección de conexión, donde yo no te diseñé para que estuvieras enfermo, yo no te diseñé para padecer, te diseñé para conectar con la naturaleza, para adorar, para disfrutar, para ser agradecido. Para vivir en plenitud conmigo. Para vivir en plenitud, pero vino el pecado. Y de repente ya nuestro ser, nuestros órganos, señores, hasta el tema del periodo en la mujer, del embarazo, o sea, vino el dolor al mundo por el pecado. Y vino a corromper todo este cuerpecito, incluyendo nuestra mente. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que entender que, inclusive tú y yo comenzamos a hablarlo de esta mañana, que nosotros no solamente somos seres espirituales, somos seres espirituales. Correcto. Pero no solamente somos seres espirituales. Exacto. Entonces, no podemos definir la depresión como únicamente un ataque por culpa del pecado. Exactamente. Y tendemos a, sobre todo cuando somos muy espirituales, por así ponerlo, a sobreespiritualizar las cosas. Yo creo que ese es el problema. Sobreespiritualizamos eso y nos olvidamos del hecho de que el ser humano es algo integral y que el Señor lo crea de forma integral. Siendo el espíritu lo que Él posa para que podamos conectar con Él. Entonces, la depresión puede ser espiritual, sí. Claro. La depresión es únicamente espiritual y la solución es únicamente espiritual en ocasiones, pero no necesariamente. Y yo diría que quizás no es la única solución, sino así como hay enfermedades, o sea, de salud mental siempre tenemos que hablar de que el impacto es integral, también la solución es integral, ¿entiendes? Entonces, aunque yo no sea, aunque padezca de depresión y me beba la medicación, por ejemplo, que sea una depresión severa donde yo tenga que medicarme, también yo voy a usar recursos espirituales como psicóloga. Claro. Porque es que yo te tengo que ver como un ser integral. No solamente, así como yo digo, no solamente espiritual, pero tampoco no solamente biológico. ¿Entiendes? La solución tiene que venir con algo espiritual. Pasa algo. Y yo recuerdo, mientras tú hablabas, me acordé de una investigación que hice con pacientes oncológicos. Yo fui a un instituto donde todo el mundo tenía un diagnóstico de cáncer, diferentes tipos de cánceres. Y mi investigación era que a mayor locus de control externo, ¿qué es el locus de control? Es la sensación que yo tengo de control, ¿verdad? El locus de control externo, quizás estoy hablando mucho tecnicismo, pero si es externo es porque yo le entrego el control a algo superior. O al azar puede ser. Y si es un locus de control interno, es que yo digo que es por mi fuerza que me voy a sanar y es por mi fuerza que voy a atravesar esta crisis de diagnóstico. Entonces, descubrí en esa investigación que a mayor locus de control externo, o sea, a mayor la persona le daba su futuro
su diagnóstico, su tratamiento y la esperanza de vida a algo exterior, que la gente, la mayoría era Dios, entonces tenía menos estrés en el proceso de tratamiento. ¿Qué te deja dicho eso? Que el dejar el control, el creer fielmente en que hay un Dios, tú pasas la sintomatología. Y conocer ese Dios, tú pasas la sintomatología de manera diferente. Entonces, claro que tenemos que hablar de lo espiritual, pero no únicamente. Claro, lo que el Señor promete no es ausencia de dolor y de episodios de este tipo, porque es bíblica. La depresión es bíblica. Lo que pasa es que no tenía un nombre clínico. Exacto. Lo vemos en muchos matatanes, por así decirlo, de la palabra. Pero sin embargo, Mónica, que lo que tú has dicho es muy importante. Uno de los medicamentos más importantes para sobrepasar es el tema del conocimiento de Dios. De ahí que viene la parte espiritual. E incluso dentro de la depresión, Dios tiene la capacidad de forjarte, de trabajarte y de hacerte más fuerte. Pero ¿qué pasa? Él ha puesto, y a medida que ha ido avanzando y se ha complicado mucho la vida, yo creo que él ha puesto muchos avances en la ciencia para apoyarnos en ese proceso sin descalificar el poder que él tiene para sacarnos de ese proceso. Entonces cometemos el error de simplemente aferrarnos a la salida espiritual, que es totalmente posible porque estamos claras de que Dios trasciende y con una palabra Él te puede sanar de lo que tú quieras. Pero hay un proceso y hay un ambiente que Él ha provisto para agilizar, para mejorar, incluso para procesar mejor tu conexión a nivel espiritual. Y ahí es que viene la gran diferencia. Tú sabes que me acordé de una frase que dice: poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te lleva a Dios. Entonces la ciencia la permitió Dios, es Dios. Lo que pasa es que vemos científicos, vemos estudios que nos han querido alejar de Dios, pero eso es poca ciencia. Cuando tú haces una ciencia real que te permite a ti, por ejemplo, esto se vuelve tema, debate y conflictivo, porque estamos hablando de una enfermedad de salud mental. Pero cuando hablamos de ciencia y los tratamientos que son innovadores en tema de cáncer, wow, ahí sí damos gracias a Dios. Señores, la depresión es una enfermedad. Lo es. Y ahí responde todo. Entonces, una persona creyente, con mucha fe, fiel a Dios, creyente y conocedor de Dios, puede padecer depresión. Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Exactamente, porque el pecado está en el mundo. El pecado está en el mundo y el ser humano no es súper poderoso. Y hay una diferencia entre depresión y ansiedad y una depresión, un trastorno de ansiedad con ansiedad y tristeza profunda. Hay una diferencia. Estamos hablando ya de un diagnóstico clínico que cumple criterios para hablarlo, pero sí, un cristiano no necesariamente se salva de las consecuencias de este mundo caído. Y el ser humano es biológico y en su naturaleza también puede haber, por ejemplo, predisposiciones genéticas para padecer depresión incluso sin ningún detonante. Claro. Es decir, que su cerebro funciona de cierta forma diferente y ahí que entra la palabra epigenética. Puedo tener una predisposición y hay eventos que me pueden detonar ese perfil. Generalmente vemos la depresión de generación en generación. Es así. O sea que, por ejemplo, por ahí es posible y por todo lo que ya hemos hablado de que realmente estamos en un mundo caído y hay un ejemplo claro y bíblico de que es muy posible independientemente de tu relación con el Señor. Ahora, tu relación con el Señor sí puede ser un factor protector. Pero claro. En algunos casos, claro. Sobre todo. Y si decimos que no, que un cristiano no puede padecer de depresión, entonces estamos diciendo algo antibíblico. Porque David padeció de depresión, como tú decías. Correcto. Porque Elías padeció de depresión. Cuando Elías se le aprieta un conflicto ahí en la Biblia, él se esconde y Dios lo deja descansar. O sea, eso es un tratamiento. Y se le aparece como él necesita que se le aparezca. Exactamente. Dice que Dios entra con un silbido apacible. El Señor no se molesta cuando tú estás en un proceso emocional muy fuerte. Exactamente. Ahora, hay algo que quizá estamos dejando. La vida de antes... Y me voy a oír muy como una doña aquí diciendo, no, porque antes. La vida de antes había otra alimentación. No era tan sedentaria. Tú tenías que salir. No había era digital. No había era digital.
Entonces, claro que esta generación y lo que vivimos en esta temporada de vida, estamos mucho más propensos a caer en depresión. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en millones de episodios, exagerando aquí, de que la alimentación inflama el intestino. Una mala alimentación. Y eso, ahí hay muchísimos neurotransmisores que nos hacen propensos a la ansiedad y la depresión. Si tenemos una vida sedentaria, que es muy probable tú y yo, tú no, porque tú haces ejercicio intencionalmente, yo estoy tratando. Pero nuestra carrera es extremadamente sedentaria. Nosotros nos pasamos en una oficina sentado hablando con gente, ¿cuántas horas del día? Eso no se veía antes. Antes tú tenías que, para poder comer, tú tenías que salir a pelear tus cosas. Esos son factores protectores. Esos son factores protectores que tú y yo no tenemos hoy, que tenemos que hacerlo intencional. No, y la vida está muy complicada. O sea, las corrientes, o sea, todo afecta. Exactamente. Todo afecta. Entonces, la pregunta, pues yo me cuestioné una pregunta, porque, por ejemplo, Salmo, por mencionarte, Salmo 43:3, David habla de su depresión claramente y profundamente y de cómo se sentía en un momento muy particular. Yo me hice la pregunta, entonces, ¿cómo David se sanó? Realmente me hicieron esta pregunta. ¿Cómo se sanó David si no había psicólogos ni psiquiatras? Y yo devolví la pregunta. ¿Qué hubiera hecho David si hubiera disponibles psicólogos y psiquiatras? Exacto. Porque al final David no tenía esa disponibilidad. Nosotros la tenemos. No que Dios no sea el terapeuta perfecto, pero hay momentos donde Él usa recursos para llevarnos a un fin y para sanarnos. Claro. Y, por ejemplo, los pacientes que yo tengo a nivel que son creyentes, luego de pasar un proceso terapéutico, salen más fieles a Dios. Porque tú comienzas a entender la misericordia de Dios que te sanó, que te restauró y que usó personas para restaurarte y sanarte. Entonces te devuelve una identidad de agradecimiento. O sea, gracias porque existe esto. Gracias porque no me dejaste en el hoyo. Pero claro, Dios usa la ciencia, que ya estoy sonando como un disco rayado, para sanar. Y eso es lo que hay que entender. Entonces fíjate cómo estamos viendo el ser humano como ser humano integral. Ser humano caído, o sea, imperfecto, pero biológico, espiritual. Y cuando digo biológico, alimentación, todo lo que hemos hablado, espiritual, y tiene un cuerpo que tú estudias eso, el cerebro, donde tiene neurotransmisores, donde tenemos que hablar de serotonina, de dopamina, todo eso. Ahora, Camila, como tú decías, y eso es bueno aclarar, la espiritualidad, ese locus de control externo, yo le entrego en momentos de crisis, miro al cielo y digo, Señor, yo descanso en ti. Yo estoy luchando con esto. No me puedo levantar de la cama, pero yo descanso en ti. Tu alabanza va a estar en continuo en mi boca. O sea, fíjate. Y hay una sensación de paz externa. De paz. Tú puedes estar interna, con la sintomatología. Y en un hoyo gris, pero de un gris diferente. Exactamente. Es como dice la Biblia, tú vas a llorar, pero no como los que no tienen esperanza. Tú lloras, pero con esperanza. Entonces, claro que la espiritualidad es un factor de protección, disminuye el riesgo. En terapia con adictos, con personas que están luchando con la adicción, un paso de eso es la espiritualidad. Yo me sano, o sea, me restauro, soy más firme en el cambio cuando yo tengo un ancla. Pero tiene que pasar todo su proceso de rehabilitación. Es correcto. Porque que tu cerebro está agarrado ahí a nivel químico con esa sustancia. Es correcto. ¿Entiendes? Entonces, el tema medicación. Vamos a ponerlo, Mónica, sobre la mesa. El tema medicación, y creo que lo hemos hablado ya, no es falta de fe. Para nada. Por el fundamento de que somos seres integrales. Y dentro de esa integralidad hay una biología innegable puesta a trabajar a través de un diseño perfecto. Entonces, la medicación es una herramienta. ¿Que Dios lo puede hacer sin medicación? Sí. Que Dios te puede llevar y te puede ceder. Todos casos son diferentes. Te puede aprobar la medicación. Totalmente correcto. ¿Por qué? Porque incluso la medicación puede ser una forma, porque lo que la medicación es trabaja con la parte biológica y mejora la sintomatología biológica y te abre las posibilidades de tú mejorar de forma integral. Entonces, no siempre se usa medicación para la depresión, depende mucho de la severidad, pero sobre todo si yo estoy dejando de dormir de forma consistente, si yo estoy dejando de comer consistentemente, si yo estoy más aislado, o sea, si los síntomas me están afectando de forma significativa la parte funcional y las partes más básicas de la supervivencia, como dormir y comer, la depresión debe, y sobre todo los pensamientos suicidas también, la depresión debe ser una opción primaria. Claro.
la medicación. Perdón, sí, la de medicación. Y me vienen casitos que atendí recientemente, guardando confidencialidad, sobre todo con el tema de la ansiedad. Imagínate un paciente que cree mucho en Dios, que es servidor en su iglesia, pero tiene una sintomatología ansiosa, que hablando conmigo en consulta le tiemblan las manos, suda, le da taquicardia, ha tenido que ir en lo que va de año 5 veces a emergencia, cree que le va a dar un infarto. O sea, es una sintomatología del libro de ansiedad. Ataques de ansiedad, de pánico y demás. ¿Y qué yo voy a hacer? Y eso es muy importante, ya lo voy a hablar como psicóloga cristiana, ¿verdad? Cuando yo comienzo a trabajar con este paciente, ¿tú sabes lo que va a pasar? Va a incrementar la ansiedad y probablemente entre en un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo un paciente que no está estable a nivel de sintomatología. Entonces, cuando yo comience a pedirle tareas, porque eso hay que trabajarlo mucho a nivel cognitivo, pedirle que ponga límites, pedirle que transforme ciertas cosas, ¿tú sabes qué va a pasar con ese paciente? Se va a enchivar. Porque no tiene la capacidad ahora mismo, a nivel de sintomatología, o sea, de biología, de ser funcional. Entonces, yo estoy haciendo que ese paciente se sienta más frustrado con él mismo. Y llega con ansiedad y lo voy a sacar con ansiedad y depresión del proceso terapéutico. Claro. ¿Tú sabes qué yo le dije? La parte biológica no está cooperando. Exactamente. Entonces, ¿qué le dije? Usted va para psiquiatría y luego trabajamos. Y claro que todo es extremadamente trabajable, pero yo no te puedo someter a eso. Y me dijo, no, yo puedo solo. O sea que no fue. Él va a ir. Él va a ir. Confía. Claro, hay un proceso de psicoeducación. Tuve que hablarle de lo que estamos hablando hoy aquí. ¿Por qué no? Tuve que indagar. Entonces, la espiritualidad en ese momento, en vez de un factor de protección, se convirtió en un factor de riesgo. ¿Por qué? Por los prejuicios y estereotipos. Los estereotipos. ¿Tú sabes cuál fue el acuerdo? Usted no le tiene que decir a nadie que usted está medicado. Porque si se enteran en la iglesia. Tú sabes que eso es una información tuya que tú se le dices a quien tú quieras. Y esa persona que me dice, bueno, ok, óyeme el nivel. Es un tema incluso de aprobación. De validación, de miedo al rechazo. Y ese no es el cuerpo que yo creo que Cristo diseñó. O sea, la iglesia es un lugar caído también. O sea, hay personas caídas, hay personas que padecen y hay personas que no saben tampoco cómo manejarse. Y personas que quizá están intentando. Y tienen buenas intenciones. Buenas intenciones. Están intentando tener una mejor gestión emocional, pero no saben cómo hacerlo, como tú acabas de decir. Ahora, yo creo que el propósito de este episodio es romper estigmas. Si hay alguien, y ahí vengo yo con el corazón en la mano, si hay alguien cristiano sobre todo que está padeciendo depresión solo porque entiende que... O ansiedad. O cualquier tema de salud mental. O entiende que el ir a un psicólogo o un psiquiatra a buscar ayuda es ir contra Dios. Nosotros como psicólogas cristianas te afirmamos y te hemos comprobado a nivel inclusive bíblico de que no es así, es todo lo contrario. Y de que es posible. De que es posible. También a las iglesias, a los líderes. Óyeme, vamos a hacer más charlas de concientización de salud mental. Hablar sobre estos temas de forma más abierta. Coja ese grupo de jóvenes que usted no tiene idea si tiene pensamiento suicida, por ejemplo, por poner un tema. Vamos a hacer una reunión en un lugar íntimo, en una casa, y vamos a hablar, vamos a pelar el plátano. Exacto. ¿Qué es esto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo ¿Qué hago cuando lo vivo? ¿Entiendes? Pero para eso debe haber una sensibilización en el liderazgo de la iglesia. Totalmente. Yo creo que el Señor está comprometido con nuestra salud mental y emocional porque de eso muchas veces depende, que podamos vivir la vida plena que Él nos ha regalado en cierto sentido. Entonces, entre más silentes somos sobre estos temas, menos sanidad mental y espiritual vamos a experimentar. Ahora, Mónica, yo tengo una pregunta que quiero abrir y es, ¿por qué nos visita como cristianos la ansiedad y la depresión? Habiendo conocido a Dios, sabiendo las herramientas que Él nos ha dado, ¿por qué? ¿Por qué llega esto? Porque es algo multifactorial. Porque somos seres imperfectos. Yo creo que la ansiedad y la depresión también vienen a ser una escuela de dependencia a Dios. Correcto. Entonces, hasta Totalmente propósito podemos encontrar. Y qué pena decir eso, pero sí, uno puede encontrar propósito en la enfermedad. Y llega porque somos seres imperfectos, porque somos seres biológicos, porque tenemos una historia de vida, donde tú puedes conocer al Señor, por ejemplo, en la adultez.
o en tu adolescencia, pero tú tuviste una historia difícil antes. Entonces, eso hace, y lo hemos hablado antes aquí, que tú tengas una base ansiosa por la genética. Tú hablaste de la epigenética. Tener una base ansiosa, una base depresiva. Entonces, llega porque somos, quizás todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque somos seres multifactoriales, biopsicosociales. Es correcto. No somos biológicos solamente, no somos espirituales solamente, no somos sociales solamente, somos seres biopsicosociales. Y tenemos derecho, como seres humanos, que no hemos alcanzado la perfección, que sintamos que una situación nos sobrepasa. Por ejemplo, que un divorcio te sobrepasa y tú no sepas cómo gestionarlo. Yo creo que cuando tú no pides ayuda, más que confiar en Dios, y perdónenme público, tú estás siendo orgulloso. ¿Es así? Es así. Y el Señor nos ha enseñado dependencia, no independencia. Exactamente. En el sentido, ¿verdad? A Dios. Claro. Y llega porque, como te digo, porque hay situaciones que nos sobrepasan, porque no conecta con una base de genética. Porque el bombardeo emocional es tan fuerte que sobrepasa la capacidad espiritual, que muchas veces, y de la razón sobre todo, que también es tan consciente dentro del proceso. Entonces, ante esa vulnerabilidad, empiezan, yo creo, que nuestros enemigos juegan mucho rol ahí también, a plantar mentiras, claro, a desvirtuar las promesas que Dios ha hecho, a plantar dudas. O sea, hay un mundo espiritual caído que influye mucho también en que la depresión y la ansiedad visite a una persona creyente, porque tu enemigo no tiene ningún deseo de que tú seas una persona sana. Entonces, sobre todo en momentos de mucha vulnerabilidad emocional, es diseño divino que las emociones tomen control de todo nuestro ser. O sea, la razón es suprimida y muchas veces el espíritu también es suprimido. Entonces, sobre todo en momentos de mucha vulnerabilidad emocional, tenemos que estar muy conscientes cuáles son nuestros factores protectores para que no caigamos de una profunda tristeza a una depresión. Tenemos que, no podemos aislarnos. Tenemos que reach out, acercarnos a las personas, a personas que tú sabes que van a empatizar contigo, no que te van a decir lo que tú quieres oír, que van a empatizar contigo. Hay que sacar los secretos traen depresión. Traen ansiedad, las cosas que tú no les has dicho a nadie, que tú has guardado. Necesitas amistades, necesitas un psicólogo, y muchas veces yo personalmente me empatizo mejor con personas que tienen valores similares a los míos, por ejemplo, pero no está escrito sobre la mesa, claro, ese tema. Y necesitamos tomar las herramientas, no solo espirituales que se nos ha dado, sino también todos los otros aspectos psicosociales, claro, como tú dices. Y una técnica muy importante es, cuando ya pasamos una profunda tristeza con síntomas depresivos, tu corazón está desconectado de ti. Eso llamaríamos despersonalización. Entonces, uno le pide al paciente, háblame de la razón, ¿qué te hacía sentir bien antes de esta desconexión? Entonces, lo que nos va a mover, entiendo tu tristeza, pero yo no me quedo ahí, no me puedo quedar ahí. Me tengo que quedar en la razón. Por ejemplo, mira, yo no tengo ánimo de salir con mi amiga. Me quiero quedar acostada. Pero, ¿cómo te sientes tú? Y ahí viene la razón. Luego de salir con tu amiga. No en el momento que vas, luego. No, me siento mejor. Esta es la decisión. Entonces, eso vamos navegando, validando tu emoción, pero usa la razón. Pasa mucho en la espiritualidad. Yo me siento triste, no quiero orar, no quiero leer, no quiero orar. Mónica, que no siento nada. O sea, yo no siento nada. Ok, luego de que lo haces, yo sé que no sientes nada, pero luego de que lo haces, ¿cómo te sientes? Luego de, no, mejor, más en paz. O luego de repetidas veces que lo haces. Repetidas veces que lo haces. Por encima de tu emoción. Entonces, vamos a hacerlo aunque parezca algo robótico. Eso se llama activación conductual. Vamos a hacerlo aunque parezca algo robótico. Si tenemos que mezclar el tema depresión y espiritualidad y usar la espiritualidad, que eso es lo que estamos haciendo ahora, como algo, como una técnica también, pues tú sabes que la palabra de Dios, los versículos que te llenan de vida o te llenaban de vida en el momento que tú estabas estable, fueron una herramienta. Entonces vamos a usarla, vamos a escribirla en post-it en el espejo. La palabra es viva, dice la misma palabra, la palabra es viva y es eficaz. Incluso cuando estemos en automático con ella, en momentos de mucha tristeza, es lo que tú dices, ponerla en post-it, repetir. Aunque tú no sientas nada. Aunque tú no sientas nada, tiene un efecto en tu espíritu y por lo tanto tiene un efecto en todas las otras áreas de tu ser. Exactamente. Y tú puedes hacer eso aún yendo al psicólogo,
aún estando medicada, porque que la espiritualidad también tenemos que entrar en el paquete. Y quiero aclarar algo que quizá puede generar duda. Nosotros somos cristianas y a la vez somos psicólogas, pero en caso mío que doy terapia, yo respeto las creencias de cada cual. Claro, muy probable, en mis oraciones estén mis pacientes. Y yo, cada vez que entro a mi consultorio, digo, Señor, que tu espíritu me lleve a toda verdad. O sea, y cuando el fuego se me tranca con un paciente, tú me ves orando, sabiduría, el don de ciencia, el don de sabiduría, esa es mi oración constante. El paciente me está hablando y yo estoy pidiendo que el Señor me guíe, pero quizá el paciente no quiere que tú le hables de Dios. Y eso se respeta, ¿ok? Eso es bueno aclararlo, porque quizá puede generalizarse de, no, pues psicóloga cristiana, nada más van a hablar de Dios en consulta. Para nada, porque una es cristiana, pero tiene una formación psicológica. Claro, exactamente. Y sabe qué tomar, qué corrientes tomar. O sea, también el psicólogo cristiano entra muchas veces en cierta pugna con mucha de la ciencia que es caída, pero hay mucha ciencia que sí es buena y que sí incluso la valida la palabra, pero en diferentes formas. Exactamente. O sea, no vamos a... es cierto que la psicología es muy humanista, pero sin embargo, y muy secular a veces, pero hay muchos temas y hay muchas cosas que con nombres clínicos es exactamente la misma técnica que Cristo nos da. Y eso uno lo sabe y hasta se ríe cuando uno dice, transforma tu pensamiento, reestructuración cognitiva. Todo eso. Y eso estaba en Romanos hace todos los años del mundo. Totalmente. Entonces, aunque uno no se lo diga al paciente, uno sabe por dentro. Entonces, uno respeta, y eso es lo que quería aclarar, como un paréntesis. Claro, es muy importante. Respeta, si el paciente no quiere hablar de Dios, o sea, está bien, pero qué felicidad uno le da por dentro cuando tú sabes que el paciente está llegando a la libertad, pero hace rato la Biblia daba esa técnica y el paciente quizás no ha llegado todavía a ese conocimiento espiritual. Exacto. Entonces, nada. Yo creo que ha sido una excelente conversación. No te voy a negar que al principio me dio un poquito de... a mí que me encanta hablar de temas así, de polémicos, pero hoy como que se cambiaron los papeles, me puse nerviosa yo. Pero no, siento que ha sido muy, muy enriquecedor. Tanto porque espero que le dé libertad a tantas personas que quizás estén cautivas, que tú y yo ni siquiera nos vamos a enterar. Y ojalá también, ahora pensando, que si a alguien esto le ha servido para ser libre, para tomar decisiones un poquito más apegadas a la voluntad de Dios, no a la voluntad de la iglesia. Y la voluntad, exacto, del hombre. Del hombre, sino de Dios. Bueno, que no escriba. Y a nivel confidencial, eso nos va a llenar mucho el corazón, de saber claro que tuvo un propósito adecuado. Claro que sí. Dios no está, importante esa verdad, Dios no está molesto contigo por tus emociones, Él ya las previó, Él no está decepcionado con eso, porque Dios lo sabe todo antes de que nuestras palabras salgan de nuestra boca. El Señor ya lo sabe. Entonces, no hay juicio en Él, no hay culpabilidad, al contrario, Él se postula como un consolador, como un consejero, como un príncipe de paz. Entonces, al final, es muy importante que podamos agarrar esto de Dios, desculpabilizarnos y tomar acción consciente de lo que verdaderamente Él quiere para nuestra vida, que es una vida plena en abundancia. Lo que sea que tengamos que hacer para llegar a esa vida y los recursos que tengamos que asumir siempre estén dentro de los márgenes que Él aprueba, que lo que hemos hablado aquí, Él lo aprueba, pues lo podamos hacer con mucha conciencia. Así que estoy muy feliz por este episodio, me siento como un peso menos, a veces uno habla mucho y yo creo que podamos realmente compartir esta información con personas. Disclaimer, hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con nosotros, que van a tener muchas preguntas, eso es normal, eso es típico, pero hemos hablado desde toda la convicción de la fe y de la profesionalidad y no guardamos ninguna responsabilidad adicional en ese sentido. Así que muchas gracias por escucharnos, que tengan una linda semana.